Tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Estamos dándoles la bienvenida a este nuevo live de Suiza Noticias. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante que es la primer feria en español de Suiza. Se va a realizar próximamente en Berna y vamos a estar hablando con las dos voces, las dos mentes que hay detrás de esta feria, dos mujeres que tienen una trayectoria muy interesante también aquí en Suiza. Mientras ellas se conectan, les voy a ir contando cómo es el contexto del español en Suiza. Pues es una comunidad vibrante que cada día crece un poco más. Es el cuarto idioma más hablado de los idiomas extranjeros en Suiza. También se habla en el 2% de los lugares de trabajo y el 3% de los hogares. Entonces es una comunidad que, aunque se está moviendo constantemente, también es vibrante, está produciendo muchísimo arte, mucha cultura, está incidiendo de alguna manera en la cultura local de Suiza y eso es importante. Entonces, mientras llegan nuestras invitadas, quería contarles también que esta feria se va a estar realizando en la ciudad de Berna, tiene varias conversaciones, también va a tener como varios foros y una agenda muy interesante dedicada a los niños, que son justamente esas generaciones que están viviendo acá, que se están criando en hogares multilingües, que están también entendiendo el idioma de quizás sus padres o de un solo padre. Entonces es muy interesante también que ellos tengan ese encuentro con esta cultura, con las raíces de nosotros también. Así que nos vamos a conectar con nuestras grandes invitadas. Y bueno, mientras entonces tenemos la conexión, aquí está. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, Liz, estás, buenas Soraya? tardes. ¿Cómo te ¿Todo ha bien? ido? Muy bien, encantada de estar contigo esta tarde compartiendo Igualmente, esta... muchísimas gracias. Gracias a ti, Fátima se nos va a unir en cualquier momento. Perfecto. Me ha dicho que tenía un pequeño inconveniente en la librería, así que en cualquier momento se está uniendo a nosotras. Bueno, no te preocupes, lo importante es que ya estamos juntas. Y sí, pasa mucho y me imagino que ustedes están con muchísimas cosas de la feria, ¿verdad? Bueno, estos últimos días, imagínate, está siendo todo bastante frenético, a pesar de que nos hemos organizado muy bien al estilo suizo. Obviamente siguen surgiendo pequeñas dudas entre los autores, temas de logística, coordinación de horarios, bueno, estos últimos flecos que faltan hasta poder ya aterrizar del todo este proyecto que, nada, en menos de 7 días va a estar ya en acción esta primera feria del libro en español en Suiza. Una maravilla y ha causado como mucha inquietud en la comunidad, según lo hemos visto. Entonces, para las personas que están llegando, vamos a estar hablando de la Feria Les, que es la primer feria del libro en español en Suiza. Entonces, por favor, cuéntanos un poquito sobre ti. Bueno, pues yo soy española, madrileña concretamente, llevo en Suiza 12 años. Vine, como estadísticamente vienen la mayoría de las personas que llegan aquí, que es o por amor o por trabajo, en mi caso fue por amor. Y aquí empecé a establecerme bueno, en la ciudad que es ahora también mi ciudad, que es Berna. Desde Berna dirijo y presento un programa de radio que se llama Enlazados hace ya casi 11 años. El año pasado cumplimos el 10º aniversario, un magazine cultural dirigido a toda la comunidad hispanohablante, tanto que reside en Berna como de Berna y Suiza, porque como bien sabemos hay muchísimos suizos que hablan español. Hay que tener mucho cuidado cuando uno va por la calle, porque mi marido a veces me dice, no olvides que te entienden. Y, y es cierto, y bueno, hace 4 años surgió esta idea, ¿no? Esta idea de crear una feria de libro en español, no por antojo, no por el hecho, aparte de que amemos muchísimo nuestro idioma común, nuestra cultura, sino porque verdaderamente las cifras empezaron a decirnos algo, ¿no? Fátima, aparte de librera, es profesora de español, yo soy periodista y escritora. Y también el ambiente de la radio, después de 10 años haciendo este programa, ha pasado tantísima gente por ahí, entre ellos suizos que hablan perfectamente español, que empezamos a plantearnos, es que aquí hay una posibilidad de hacer algo que dé sentido a todo eso que buscamos los hispanoparlantes cuando llegamos a un lugar nuevo, ¿no? Y en el caso de Suiza es especialmente particular porque las cifras acompañan, no solo por la migración, sino por las escuelas de lengua de herencia,
En el caso de las escuelas españolas, somos referencia dentro de los ALCES, las aulas de lengua y cultura españolas en el mundo, hasta 4.500 alumnos en Suiza aprendiendo español. Y además las cifras de por encima de 25 años, sabemos que el español es uno de los idiomas elegidos por los suizos mayoritariamente. Entonces, con toda esta amalgama de datos, empezamos a barajar esa posibilidad de crear una feria del libro durante un paseo por Lausanne, repasando la vida de Clara Campoamor. Clara Campoamor fue una abogada y sufragista española que consiguió el voto femenino para la mujer en España. Ella tuvo que exiliarse en Suiza durante la Guerra Civil Española, estaba perseguida y falleció finalmente aquí, nunca pudo regresar a España y en este homenaje, ¿no? En este paseo que hicimos por Lausanne, diferentes personas, organizado por Diego Carcelén, que era un profesor de español que finalmente, aquí está mi compañera, que finalmente Bienvenida. nos has pillado en el comienzo, Fátima, es perfecto. Llevo, Sí, llevo unos minutitos del escuchando. Sí. paseo por Lausanne. Diego Carcelén, profesor de español en Lausanne, director del ALCE de Lausanne, organizó este paseo que fue fabuloso y fue muy emocionante y muy emocional también. Repasar todos los sitios donde vivió Clara Campoamor y donde habitó Clara Campoamor y donde sufrió su propio exilio, ¿no? Y ese dolor, ese sentimiento de haber sido arrancada de su patria. Y empezamos a barajar esa idea de, hay el material, hay los ingredientes para que una feria del libro que se da en otros países, pues como Frankfurt, por supuesto en los países en América Latina, Bogotá, México, había suficientes ingredientes para crear un buen guiso. Y en este caso era intentar traer esa primera feria del libro en español a Suiza, sustentándonos en estos datos tan interesantes, tan jugosos y que tenían tanto sentido. Y por supuesto, luego el segundo reto que era el de hacer comunidad, ¿no? Todos nos quejamos cuando estamos en nuestros cantones de, ay, me he enterado a posteriori que ha venido un escritor o ha venido alguien que me apeteciera ver. Entonces, en esos micronúcleos se establecen grupos que organizan cosas en torno a la cultura y quizá hay algo de ambicioso en este proyecto de conocernos todos, ¿no? Ponernos cara, ponernos nombres y que esta feria de libros sea el punto de unión, el comienzo solo de empezar a crear una red, realmente un tejido en el que todas las voces en español, pues vinculadas a la cultura, a la educación en Suiza, estemos conectadas y que podamos crear una amalgama, un proyecto realmente más sólido en el que pues podamos compartir información y nutrir, ¿no? este proyecto. Muchas gracias. Y damos entonces la bienvenida a Fátima, que también está con nosotros. Gracias por acompañarnos. Cuéntanos un poquito de ti, Fátima. Muchas gracias a ti por invitarnos, Liz, aquí a Suiza Noticias y ante todo, perdónate el retraso. Le comentaba a Soraya que es el problema cuando se hace una actividad así en horas de atención al público, que no sabes si un cliente te entra 2 minutos antes de cerrar. Pero bueno, que ha explicado muy bien el origen de la feria Soraya y enlazando un poco con esto que decía de esos núcleos de creación de cultura, yo os estoy hablando desde la librería Ver Cultura en Lucerna. Yo soy, aparte de historiadora de formación, pues profesora de español y librera. Y incluso a través de una posición tan privilegiada como te puede dar una librería, que te da una visibilidad, una librería de nicho como la nuestra, que está dedicada a la lengua española, a veces te enteras efectivamente a toro pasado de ha venido tal autora, se ha celebrado tal cosa, y entonces nacía también un poco de esa necesidad de crear confluencias y crear equipo. Bueno, la librería cumplió el año pasado 50 años, se fundó en 1975 aquí en Lucerna, o sea que imaginad. Y desde hace 10 años estoy yo a cargo, que además dentro de Lucerna nos movimos a otro local más céntrico. Y bueno, la idea es, bueno, vine por motivos muy similares a los de Soraya, que había aquí en Suiza también, o sea, nada original, fue por mi pareja. Y yo estuve al principio aquí solo como profesora de español, surgió la oportunidad de unirse a este proyecto y bueno, una librería hoy en día
no puede ser una tienda para despachar libros, simplemente, que es también, lógicamente, sino que, bueno, tiene esa ambición, esa pata también de lugar de cultura, de punto de encuentro de la comunidad hispanohablante, o, como bien decía Soraya, de cada vez los más y más suizas y suizos que hablan español y que quieren acercarse a autoras hispanohablantes en la propia lengua o que existen. El otro día tuvimos una presentación de un libro precisamente sobre Clara Campoamor, que vinieron bastantes suizos, o a un taller de a una presentación poética también. La mitad de los presentes hace un par de semanas eran suizas y suizos que van a cursos de español, de un nivel alto, lógicamente, si no, no te metes en una presentación de poesía. Y bueno, eso es lo que es así, explicado en dos pinceladas, porque tiene sentido que, bueno, que hayamos fundado, que yo esté como cofundadora con Soraya en la Asociación Cultura con Alas y haber estado en ese paseo por las calles de Lausanne que ya escribí hace 4 años y que fue el germen de lo que la semana que viene, dentro de nada, se va a materializar. O sea que... Un terreno muy fértil es Suiza para el español, entonces según estamos aprendiendo. Y vamos entonces a la siguiente pregunta. La feria tiene como un eslogan que llama bastante la atención. Migración y exilio, voces que viajan, memorias que resisten. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo creo que cuando uno migra, lo primero que teme perder es esa memoria, ¿no? La raíz de donde viene, olvidarse de los acentos, de los olores, de los colores. Entonces, esas memorias que viajan, en el fondo también son memorias que resisten, ¿no? Porque de alguna manera, y imagino que nos pasa a todos los que somos padres y madres en otro país, es que la única manera de ofrecerlas a nuestros hijos un poco de esa herencia que hemos recibido, ¿no? De nuestras raíces, de lo que somos, es a través del lenguaje, a través de la cultura, a través de la música, a través de la comida. Y todo eso es memoria, memoria colectiva, memoria que transmitimos a través de libros, a través de historias, a través de conversaciones, a través de platillos, ¿no? Entonces, siendo como somos migrantes, el lema de esta feria, para comenzar, no podía ser otro, tenía que ser este proceso de migración voluntaria, ¿no? Y exilio en el caso pues, de personajes como Clara Campoamor, que era para nosotras sin duda una inspiración, que da nombre al espacio en el que Fátima realiza sus presentaciones en la librería, que es una mujer que junto con Antoinette Cange fue pues, una de las precursoras del feminismo, ¿no? en España y aquí en Suiza, en el caso de Antoinette. Entonces, todo se daba, todo nos llevaba hacia esta primera temática. No tuvimos problemas, ¿verdad, Fátima, a la hora de No, recibir? lo vimos muy claro desde el principio, porque igual que sí que tenemos ideas para próximas ediciones, que creemos y confiamos en que se van a producir, hay temas transversales que tenemos muy claro que van a estar siempre presentes, como son la multiculturalidad, el español en todos sus acentos, la importancia del ecologismo, el feminismo, pero para nosotros era muy importante que cada edición de la feria tuviese un lema, una entidad propia, un hilo rojo que marcase el camino. Entonces, no tuvimos ninguna duda, nos pusimos de acuerdo en el minuto 1, los primeros 30 segundos, que lo más lógico era empezar por lo que a todos precisamente nos une, ¿no? La experiencia migratoria en todas sus gamas, en todos sus colores, y el hecho de que la literatura, que es una de las expresiones posibles de la lengua y de la cultura, es un refugio en el que también muchas migrantes y muchos migrantes encuentran a veces ese calor que falta cuando sales de tu país, ¿no? Y porque también sabemos que felizmente en un país multicultural como Suiza y multilingüe, se apoyan las lenguas y culturas de herencia, y está muy superada esa visión un tanto antigua que decía que para integrarse, que confundía integración y asimilación, y que para integrarse había que dejar atrás tu lengua y tu cultura. Hoy, felizmente, todos sabemos, y lo saben también las instituciones suizas, que conservar la lengua y cultura de origen no solo es un lastre, sino que al contrario ayuda en la integración
y también para eso es muy importante pues la literatura, desde la literatura infantil hasta todos los géneros que vamos a ver en la feria, porque la literatura también es refugio y conservación de la cultura. Definitivamente, y justamente, Soraya, quiero ir a esa pregunta. En la experiencia de ustedes, que ya es bastante grande acá, por decirlo así, ¿cómo dialoga esa experiencia migratoria con la creación de literatura? ¿Cómo se vive desde, por ejemplo, un inmigrante que lleva mucho tiempo hasta el nuevo, por ejemplo, en acudir a esos relatos y a esas historias? Bueno, yo creo que en cualquier proceso migratorio hay un momento, no importa la duración, esto es cuando le llega a cada uno. Creo que hay un momento en el que hay una necesidad imperante de reconectar con la raíz, de preguntarte esas preguntas filosóficas que nos hacemos a veces de dónde vengo, quién soy, a dónde voy. Bueno, esto se puede responder mirando, ¿no? Mirando como siempre hacia atrás. Yo he dicho que el pasado es algo a lo que debemos mirar siempre para poder construir el futuro, ¿no? Y para no repetir errores o para repetir aquello que es digno de ser repetido. Entonces, en mi caso, sin duda alguna, ese proceso llegó a los más o menos 3 años de estar en Suiza. Yo me di cuenta de que necesitaba reconectar con aquello que había dejado atrás, teniendo en cuenta que España realmente es un país que está muy cerca, que si viene la nostalgia puedes realmente escaparte en cualquier momento, pero no va tanto de esa experiencia de los kilómetros o la distancia, sino el hecho de que tu día a día comienza a darse en una sociedad en la que el idioma no es tu idioma materno, la cultura no es tu cultura materna, la manera de desarrollarte en tu día a día es un reto constante, ¿no? Y como bien decía Fátima, afortunadamente nos hemos quitado el yugo este de la adaptación completa, sino la podemos asimilar sin tener que renunciar a lo que somos, ¿no? Todavía recuerdo estas generaciones en el caso de España, de gallegos que vinieron en los 60, 70 y obligaban a los niños a no hablar español o gallego en casa porque había que integrarse. Eh, para mí eso es impensable ahora mismo. Tengo un hijo de 7 años y creo que uno de los mayores regalos que le estoy haciendo es tener presente su otro país, su otra cultura, su otra lengua y en su caso su lengua materna tan presente en su día a día y que él sienta orgullo, ¿no? Que abraza también esa otra parte de lo que él es. Este país además es un país muy mezclado. Tenemos 4 lenguas oficiales. Es raro encontrar familias que no sea un francófono casado con un suizo alemán o con alguien de origen italiano. Todo eso es riqueza y afortunadamente este concepto ha cambiado. Y eso es lo que a mí también me ha ayudado a enfrentarme a la literatura como una manera de mirar hacia mí misma para comprender el mundo, ¿no? Todo esto que uno vive, todo uno esto que, todo lo que tienes que transitar día a día, todos los retos que implica la migración y que muchas veces se quedan rumiando en nuestra cabeza, ¿no? Para mí una manera de poder canalizar esto ha sido retomar la escritura, ¿no? La tenía un poco aparcada de decir cuando llegué a Suiza y también gracias al hecho de que naciera mi hijo, pues se dieron una serie de circunstancias para que yo necesitara poner en palabras, ¿no? Necesitara llevar al papel todo esto que me estaba sucediendo a día a día y que creo que es la línea conductora común de todos los que emigramos, ¿no? El intentar comprender, o como dice Rocío Restrepo, a la que mando un saludo enorme, la directora de la Asociación de Courir en Ginebra, nacer adulto en otro sitio. Es un proceso muy enriquecedor, pero al comienzo es muy doloroso. Y es exactamente lo mismo que a mí me ha sucedido como escritora, que lo que al principio es dolor, reto, frustración, intentar convertir eso cuando uno alcanza un cierto nivel de aceptación, ¿no? Del nuevo entorno, darle una nueva perspectiva y convertirlo en algo bello, como bien ha dicho Fátima, que es la literatura, ¿no? Que es una de las múltiples expresiones culturales que permiten que nos podamos reconocer, ¿no? En la realidad del otro. Fátima, para ti, en esa experiencia que llevas en estos años, ¿cómo es el lector de español en Suiza? Sí, yo es que estaba pensando, son como las dos caras de un espejo, las dos caras de un cristal, lo que estaba comentando Soraya desde su perspectiva, como, aparte de como migrante, como escritora, que además de hecho es algo que vamos a ver en 2 mesas redondas que son como complementarias. Una además la va a llevar Soraya, que es la de escritoras y escritores hispanohablantes en Suiza, que van a
probablemente a narrar experiencias muy parecidas a la suya, y yo voy a estar a cargo de la de los clubes de lectura, ¿no? Que se llama Migrar Leyendo, y que va a destacar esa importancia de la lectura de la otra. La literatura necesita al autor, a la autora, y al lector, a la lectora del otro lado. Pues el lector está mareado en Suiza como yo creo que cualquier otro país, o sea, a nivel de gustos, de necesidades, el, el, el lector que busca leer libros en español aquí en Suiza probablemente no difiera mucho en cuanto a sus gustos de cualquiera que se acerca a una librería en Bogotá o en Barcelona. Pero probablemente lo que le aporta, el extra que le aporta la lectura va en la línea de lo que decía Soraya, que es ya no es solo el hecho de leer, sino el hecho de leer y reconectar con tu país. Yo siempre cuento una anécdota que me pasó con el club de lectura que organizamos aquí en la librería. O sea, aparte de mi propia experiencia personal, que yo también la viví, ¿no? Esa también fue como un proceso de 2, 3 años, y de repente esa necesidad de leer por las noches en español para reconectar conmigo misma y desconectar mi cerebro, ¿no? Esa carga mental de estar en otro idioma y otro país. Pero en un club de lectura, una persona que es extremadamente risueña, extremadamente sociable, y que ahora es amiga mía, pero entonces apenas la conocía, dijo: desde que vengo al club de lectura deja de llorar todos los días. Wow. Entonces es esa experiencia de leer en común, de compartir con otros en tu idioma. Otra experiencia muy bonita que veo en la librería, por ejemplo, la semana que viene va a ser el 23 de abril, se celebra el Día Internacional del Libro, y San Jordi, que para los que no seáis de España y particularmente de Cataluña, igual no conocéis la tradición, es una tradición preciosa que hay en las ciudades catalanas. El 23 de abril, el Día del Libro, se celebra con paradas, con puestos en la calle, y la gente tiene la tradición de regalarse una rosa y un libro, ¿no? Y a mí, que no soy catalana, soy madrileña, pero siempre me ha parecido una tradición preciosa, la introduje en la librería hace años. ¿No Wow. sabéis lo bonito que es ver a parejas de chicas y chicos de Barcelona, de Tarragona, que vienen ese día a la librería dando saltos, casi diciendo: ay, dices que vale, no hay parada, no vamos por la calle, dice, pero el hecho de llegar a un sitio, ver las rosas, ver los libros, es como, o sea, los notas tan emocionados que te contagian la emoción. Entonces, que es mucho más que el acto de comprar un libro y leerlo, ¿no? Entonces, en ese sentido sí es distinto el lector. Yo creo lo que le aporta pero luego ya te digo que géneros y gustos, yo creo que como en cualquier otro lugar. Ok, entonces justamente, y como con esa experiencia que tiene, hablemos de esa experiencia y de las experiencias que vamos a tener en este encuentro, un poquito de la agenda, con qué vamos a contar las personas que vayan a esta feria. Bueno, pues empezamos con el viernes 24. El viernes 24 de abril va a estar dirigido al público infantil y juvenil. Es la Consejería de Educación de la Embajada de España la que se encarga mayoritariamente de este programa, aterrizado, como digo, para niños y adolescentes. Nosotras vamos a tener, como asociación, como Cultura con Alas, un espacio al final de la tarde de 6:30 a 7:30 para nuevamente volver sobre la figura de Clara Campoamor, no solo porque es vital y porque tuvo una vida apasionante, vital desde el punto de vista para nosotras, ¿no? Ofrecer al mundo una visión de quién fue esta persona, sino porque además vamos a contar con las voces de las alumnas seniors de la UNED, de la Universidad a Distancia, que son un grupo de 10 mujeres de entre 75 y 90 años que están estudiando ahora, que han decidido retomar aquello que la vida no les permitió, ¿no? Que es la formación. Y ellas, a través de sus voces, vamos a conocer un poco las similitudes, ¿no? Con los retos a los que se enfrentó Clara Campoamor, pues toda la nostalgia, toda esta sensación de sentirte lejos de casa, el lenguaje, ¿no? El cómo te sientes extraño, por mucho que te esfuerces, tú nunca vas a ser tan divertido como lo eres en tu lengua, o vas a poder expresarte con la misma claridad por muy bien que manejes el idioma. Todos estos retos a los que se enfrentó Clara, que falleció en 1972 aquí en Suiza, los vamos a escuchar a través de las voces de estas mujeres que llegaron entre los años 60 y 70 aquí,
algunas a Zurich, otras a Berna, diferentes regiones, y va a ser es el programa que vamos a ofrecer para adultos el viernes 24. Y el 25 pues le paso la pelota a Fátima y yo Vamos, iré dando algunos matices. vamos yendo y viniendo, porque además el del 25 es muy intenso, porque efectivamente el viernes está más dedicado a esos niños, niñas, adolescentes de lengua de herencia sobre todo. Y luego el sábado 25, que es digamos el día principal, la jornada principal de la feria, porque de hecho la inauguración va a tener lugar el sábado a las 10 de la mañana. Tenemos apertura de puertas a partir de las 9:30. Se va a desarrollar en tres ejes, ¿no? La feria se celebra, no sé si a lo mejor como entra un minutito tarde, no sé si lo habéis comentado, la Fundación PROC de Berna. Y allí vamos a tener tres salas que van a articular el programa. La sala más grande, la principal, donde además la gente va a dirigirse siempre en primer lugar, porque es donde se valida la entrada también, que es el aula. Va a ser la sala en donde celebraremos esa inauguración a las 10 de la mañana, donde van a estar los puestos de las librerías presentes, junto con tres puestos más de artesanía y de test vinculados, ya no queremos desvelaros mucho, pero vais a llevaros una sorpresa, vinculados de alguna manera con la literatura también. Y entonces vais a tener allí los puestos de las librerías, las firmas de autores y autoras. Va a haber en un momento dado de la tarde una entrega de premios a los chavales y chavalas que han ganado el concurso de cómics, que además lo hemos comunicado esta mañana. Y en la parte de arriba de ese aula, a lo largo del día va a haber tres cuentacuentos, hay un altillo, una especie de coro, y allí vamos a tener cuentacuentos para niños y niñas. Esa digamos que es en el espacio más grande donde la gente pues va a ver libros, ojearlos, tendremos una zonita de chill out donde la gente se pueda sentar a tomar un café y a ojear los libros. Y es digamos lo que es la feria tradicional al uso, la feria de puestos, pero en lugar de la calle, en un sitio un poquito más cómodo y al abrigo de las inclemencias meteorológicas que aquí en Suiza puede haber en abril todavía. Bien pensado. Es importante, Liz, decir que teníamos la enorme ilusión desde el principio y que el proyecto Sí. primigenio era poner puestos en la calle. Conseguimos el espacio, conseguimos la autorización de la policía y finalmente nos comunicaron que en la zona donde habíamos seleccionado poner los puestos iba a haber unas obras que, menos mal, no están terminadas, así que hubiéramos tenido enormes problemas y luego ¿ves? Es otro de estas cosas que te Sí. aterrizan, ¿no? Ujú, Tira de ti la nostalgia, lo que te gustaría traer de tu país aquí, esa costumbre de de vivir en la calle, ¿no? Los ujú. hispanoparlantes somos gente que vivimos en la calle. No vivimos de puertas para adentro, vivimos de puertas para afuera. Y fue como una bofetada de realidad que al final, esto es nuestro otro lema de la feria, lo que sucede conviene. Ese es el lema interno nuestro. Es el lema interno. Maravilloso. Primero que el aula vais a ver, es un espacio Precioso. maravilloso, tiene una magia, es precioso el edificio. Y luego, pues efectivamente, volviendo a aterrizar en lo que es Suiza, nunca sabemos. Yo he visto a 23 de abril aquí nevar. Entonces, hemos sido lo más precavidas posible y al final esta situación pues nos ha llevado a un espacio que al final va a ser el más adecuado para que esto suceda, pues para que lo podamos disfrutar sin inclemencias y sin sorpresas. De acuerdo, y seguramente van a pasar muchas cosas en donde quiera que se dé ese espacio, porque hay una comunidad que de verdad ha estado muy inquieta con todo esto. Hablemos un poquito de esos autores que van a estar acompañando la feria. Ujú. Pues empezamos si queréis, entonces por el programa de adultos, o sea, hemos Ujú. comentado lo que va a pasar en el aula. En el aula, como os decíamos, hay un programa de firmas de autoras y autores que no os podemos listar aquí porque sería un poco aburrido para un directo de Instagram, pero que os recomendamos que consultéis en nuestra página web, tenéis todos los Ujú. horarios en qué librería va a estar cada persona en cada momento. Pero en otra de las salas que tenemos en el PROC, que es la Kleine Bunes, donde van a tener lugar las charlas, mesas redondas y ponencias dirigidas al público adulto. Entonces ahí vamos, está muy bien porque no me he traído, no tengo aquí a mi lado el programa impreso, voy a confiar en mi memoria y La en memoria. Soraya. Abrimos después de la inauguración nuestra primera ponencia, va a ser nada más y nada menos que con Clara Obligado. Clara Obligado es una escritora argentina, eh,
que se tuvo que exiliar hace 50 años, este año que se cumple el medio centenario del golpe de Estado en Argentina, ya tuvo que huir de Argentina a España. En los últimos años ha estado pivotando entre ambos países y acaba de publicar un libro que se llama Exilio, precisamente así, muy vinculado a nuestra temática. Lo presenta esta semana en Madrid y va a tener una ponencia sobre la importancia del exilio en la experiencia como escritora. Y bueno, y luego va a estar firmando en las dos librerías que estaremos, vamos a estar tres librerías, una dedicada a público infantil y juvenil y las otras más generalistas, y las generalistas va a firmar ese y todos sus libros. Entonces, una ponencia que va a ser realmente maravillosa, seguro, la de Clara. Y luego, Perdona, después del Fátima, pausa. que te interrumpa porque tenemos otra ponencia en paralelo en el Culture Pub. Son las únicas dos que Bueno, se nos efectivamente, es enlazan. que tenía puesto el chip de la Kleine Burne, pero efectivamente en el Kulturpunkt, que es donde son las actividades, los talleres para niños y jóvenes, va a haber efectivamente a primera hora de la mañana otra ponencia en paralelo a la de Clara, de Dolores Payás, el lenguaje, un arma indestructible, que va a ser seguro apasionante también, porque Dolores Payás es una comunicadora muy potente y va en estos tiempos donde esa tendencia que tenemos a lo audiovisual, a lo rápido, a no tener cuidado a lo mejor en el uso de la palabra, ella nos va a dar un toque de atención con energía y con buen humor. O sea que... Bueno, tremendo, va a estar muy variada y quisiera preguntarles esto también, ¿por qué es tan importante incluir a los niños y a esas nuevas generaciones en este tipo de ferias que antes eran como espacios muy de adultos? Bueno, es que sin duda los que emigramos en numerosas ocasiones acabamos teniendo hijos en el lugar al que hemos migrado. Y digamos que aquí hay una especie de ambición, vamos a llamarlo así, de ofrecerles un espacio en el que ellos puedan conectarse con esa otra mitad, ¿no? De lo que son. Estos niños, pues pueden ser de padres o madres suizos y el otro origen puede ser América Latina, España. Quiero decir, es un crisol de mezclas que es fantástico. Y esto es un espacio en el que les ofrecemos la posibilidad que desde muy pequeños ya tengan esa curiosidad, ¿no? Esa conexión con la lectura, el tocar el libro, volvemos a lo mismo, respetar, como siempre hemos hablado, Fátima, esta cadena, ¿no? De el escritor, el editor, el distribuidor y los libreros, ¿no? Y que el niño toque el libro, lo vea, que encuentre un espacio en el que reconectar con su otra lengua, esa otra que escucha en casa, que a lo mejor es minoritaria, pero que de repente durante un día al año va a tener protagonismo, que tengan ese espejo en el que mirarse y sentir el orgullo de abrazar esa otra raíz, ¿no? De la que vienen. Eh, la lectura, el amor por la lectura comienza desde muy pequeños, es algo que tenemos que inocular, yo diría que desde la cuna, desde el momento que nacen los bebés y les empezamos a leer. Y es ahí cuando vamos a poder trabajar que ese acompañamiento del libro y el niño, según vaya avanzando en sus etapas en la vida, pues sea un amor eterno, ¿no? Un amor para siempre. Era imprescindible, no podíamos orbitar al margen de los niños. Son ciudadanos de esta sociedad, son el futuro, son esas generaciones que, bueno, que van a crecer aquí en una cultura que no es la que nosotras, en el caso de nosotras como madres, hemos respirado, pero que sin duda va a ser su cultura de referencia. Y ofrecerles esta oportunidad en la que no solo sientan el orgullo, sino que encuentren un espacio en el que verdaderamente puedan abrazar ese otro yo, eso era imprescindible, ¿no? Tremendo. Fátima, hay una inquietud que yo tengo y es, he visto muchos clubes de lectura y otras organizaciones como también con ustedes. ¿Cómo ha sido este proceso de encontrarlos o ya había una relación? ¿Cómo ha sido la respuesta? Pues mira, había clubes de lectura con los que ya teníamos mucho contacto. Eh, Varios de ellos los ha visitado presentando sus novelas. Otras de las integrantes de los clubes de lectura son también clientes de la librería. Y, y lo que nos ha sorprendido cuando hemos montado una de las actividades que hay en esa Kleine Bühne por la tarde, que es esa mesa redonda de la que os hablábamos, teníamos varios clubs en nuestra cabeza, a los que invitamos y nos dijeron que sí desde el primer minuto, muy entusiasmadas.
Y de repente, aparte de los que teníamos en nuestro radar, surgieron un montón de clubes de lectura que no sabíamos ni que existían. No os podéis imaginar el ecosistema que hay de clubes de lectura, de gente que se sienta a leer y a compartir la experiencia de un libro. Y además, y es lo que hemos procurado, por ejemplo, reflejar en nuestra mesa redonda, hay todo tipo de situaciones o de casuísticas. Tenemos clubes de lectura eh, creados por mujeres a título particular que decidieron que se iban a reunir una vez al mes. Y cuando hablo de mujeres, hablo porque la mayoría de las integrantes de los clubes de lectura son mujeres. Y en general todos sabemos que en el mundo de la cultura el público, eso lo veo también aquí en la librería, está mayoritariamente integrado por mujeres, son las que más apoyan y soportan la cultura. Entonces, o sea, desde esos pequeños clubs casi de andar por casa hasta hay clubes organizados desde bibliotecas con apoyo institucional, va a haber un club organizado por profesores de una sección de hispanística, una universidad, otro organizado por una profesora con las madres y padres de sus estudiantes. Entonces, hay todo tipo de experiencias y de motivaciones para montar un club de lectura con edades distintas, con más grandes, más pequeños, y hemos descubierto que hay muchísimos más. O sea, vamos a tener que montar otra segunda mesa de clubes de lectura en la próxima edición y otra tercera incluso. Y es muy bonito ver eso, que hay muchas casuísticas y muchas motivaciones por las que juntarse a comentar un libro en español. Y es sorprendente en un país tan relativamente tan pequeño como Suiza la viveza que hay, y por eso nos parece tan importante el poner el foco a través de esta feria, ¿no? Tremendo, y es una comunidad vibrante definitivamente. Mucho. Tengo una pregunta que yo se la hago mucho a las personas que están haciendo este tipo de iniciativas de festivales, que están haciendo arte, y es, ¿por qué hacer este tipo y por qué crear este tipo de escenarios en tiempos de inteligencia artificial, donde la gente ya está escribiendo todo en ChatGPT, en esta ayuda o en la otra? ¿Por qué seguir aferrándonos a la literatura, a escribir, a las palabras? Bueno, en mi caso es porque no podemos permitir que una máquina creada por personas acabe sustituyendo a las personas. Es decir, creo que éticamente habría que poner una línea divisoria muy clara y de hecho hasta te diría que legislar para que no fuera legal despedir a personas para que sean sustituidas por inteligencia artificial. Partiendo de ese punto. Luego tenemos un enorme reto, no solo los que tenemos hijos, sino nosotros como propios ciudadanos. Ahora mismo, en toda esta era de la digitalización, ya no se sabe cuándo una información es veraz o no. Entonces, creo que es un acicate más para ser conscientes de que necesitamos las letras, pero además necesitamos los libros y necesitamos las fuentes y necesitamos regresar a esto que tengo aquí detrás, que lleva siglos, según los más agoreros, desapareciendo y en crisis. Y desde Alejandría, y hablamos del antiguo Egipto, este objeto nos ha ido acompañando a lo largo de la historia y gracias a él conocemos cómo vivieron, ¿no? O los que nos precedieron. Entonces, en este caso es quizá un acto de valentía, lo mismo un suicidio, no lo sabemos, No. pero desde luego es una manera de plantarle cara a aquello con lo que creemos que esta sociedad no puede claudicar, ¿no? Es poner esos límites y realmente esto es una opinión personal, a lo que yo creo que es una de las zarpas del capitalismo más, que es la de no, hasta aquí, ¿no? Y esto es una manera de contribuir humildemente a que el libro vuelva a ese espacio seguro en el que no se sienta amenazado pues por un ente que ni siente ni padece, ¿no? A mí como periodista me parece aberrante que nos estemos planteando que las noticias a partir de ahora estén redactadas por un dispositivo que ahora mismo ya no sabemos cuando llamas a un servicio de atención al cliente si te está atendiendo una máquina o un humano. No me malinterpretéis, no soy una persona extremadamente analógica, pero creo que necesitamos poner límites para ver cómo utilizamos la tecnología a nuestro favor, cómo nos puede mejorar la vida sin que eso implique deshacerse de los profesionales que están detrás, por ejemplo, del sector del libro, de un editor, de un corrector de estilo tan De un necesario, traductor. de un traductor.
es que son profesiones que si permitimos que esto cambie a sus anchas y no se legisle, acabarán desapareciendo. Y personalmente, Fátima y yo creo que en esto estamos muy en sintonía. No es una cuestión de nostalgia, estamos a favor de la evolución y el progreso, pero realmente no es necesario destruir para construir. Y esto es quizá uno de los leitmotivs de esta feria, ¿no? Ujú. Vamos a retomar ese espacio además también para las familias, para que sea un día de celebración, para que tú te levantes y digas, hoy me voy a la feria y me dan esa rosa, como decía Fátima, que yo lo he vivido con toda la ilusión del mundo cuando iba con mi hijo y mi marido ese día a comprar un libro, ¿no? Y recibir esa rosa y que sea una celebración de un objeto que nos lleva acompañando siglos y que es un espejo en el que mirarnos, en el que nos seguiremos mirando más allá de lo que evolucione la tecnología, ¿no? Entonces sí ha sido una especie de rebelión contra esa manera tan voraz, ¿no? En la que está avanzando la tecnología. Ese infinito en un junco del que habla Irene Ujú. Vallejo. Eso es. ¿Cómo lo ves tú, Fátima, desde el punto de vista justamente de los libreros? Pues bueno, muy en sintonía con lo que decía Soraya también, efectivamente, no se trata de romanticismo que vaya en contra del tenor de los tiempos, o sea, todas utilizamos Internet, todas nos beneficiamos de las tecnologías, pero se trata de una cuestión de respeto por la creación y por la cadena del libro. Hablaba Soraya de profesiones en peligro. Nosotras en los congresos de librerías hemos Ujú. tenido charlas con traductoras, con ilustradoras que ven peligrar sus puestos de trabajo. A veces incluso dentro de la cadena del libro hay malas prácticas. Sabemos de editoriales que a veces se utilizan la IA para crear portadas. Entonces, todo esto tenemos que ser muy militantes Ujú. y muy firmes para defender que la creación, que es lo que nos hace especiales como seres humanos, no desaparezca. El otro día escuché a una escritora decir, yo quiero que la IA o la tecnología me ayude a fregar los platos y a limpiar los cristales para que yo pueda escribir libros, no que escriba libros por mí para que yo esté fregando los cristales de mi casa, ¿no? Entonces es un poco cómo utilizar la tecnología y luego nada contribuye tanto a desarrollar el espíritu crítico como la lectura. Entonces es muy importante. Por supuesto, todos hablamos de lo importante es para la infancia y la adolescencia, que además está expuesta ahora mismo a un mundo muy salvaje y necesita ese asidero de los libros y también una curación de recomendaciones de también, porque no toda lectura también contribuye a ese espíritu crítico, pero también los adultos, las adultas, estamos expuestas a este peligro, ¿no? Ujú. Ahí sabemos con qué facilidad se hacen virales los bulos, entonces no podemos perder ese asidero, el espíritu crítico de plantearnos cosas y cuanto más leamos, cuanto más expuestos estemos salgamos de nuestro sesgo y de nuestra burbuja y nos enfrentemos a otras opiniones y otras visiones. Y bueno, pues eso también en la librería yo lo intento hacer a través de la selección de libros, en parte, ¿no? O sea, Mm. como qué libros quieres, o sea, lógicamente hay determinadas tendencias contra las que, porque yo vivo de esto y tengo que vender libros, contra las que no te puedes resistir del todo. Entonces, bueno, si hay superventas que a ti no te convence, pero que sabes que te lo van a pedir, pues lógicamente lo traes, pero también la selección de libros expresa un poco la personalidad de cada librería, ¿no? Es lo que nos diferencia como libreras y libreros independientes, que es algo que además queremos apoyar totalmente en la feria, queremos ser súper estrictas con eso. Queremos no dar espacio a grandes tecnológicas que lo mismo te venden un libro que una batidora, Ujú. sino que queremos que el espacio sea de las librerías independientes y son las que se encargan de seleccionar un libro, de recomendar a la persona que entra por la puerta qué es lo que le puede gustar y bueno, y equivocarse también cuando recomendamos. Y que definitivamente nada va a suplantar ese tipo de espacios, las ferias, el encuentro, el diálogo,
el Ujú. intercambiar, el vernos representados incluso en esas historias que hay en esos libros, historias tan humanas, charlas tan humanas. Entonces, por eso es muy importante mantener estos espacios y por eso quisiera que le enviaran una invitación a las personas para que asistan a esta feria, que nos cuenten sobre la boletería, cuándo empezamos, dónde pueden adquirir las boletas. Bueno, pues las entradas están disponibles desde finales de febrero ya en nuestra página web www.feriales.ch. Se pueden adquirir a través del portal Evenfrog. También vamos a tener venta de entradas ese mismo día en la feria, así que no hay excusa, de una manera o de otra podréis obtener vuestras entradas. Yo creo que el mayor factor motivante para ir es el de la comunidad, el de crear comunidad, ¿no? El de ponernos cara, el de repente haber oído que hay una biblioteca en Basilea que resulta que tiene un pequeño club de lectura y de repente reencontrarnos, ¿no? Con una lengua común y incluso con nuestras diferencias dentro de esta maravillosa lengua que es tan versátil y que es tan distinta. A mí me apasiona ver cómo una palabra utilizada en España de repente tiene otro significado. De donde vienes tú, por ejemplo, Liz, Colombia, yo adoro la palabra pitillo, que en España es un pantalón muy estrecho o un cigarro. Entonces, estas cosas, todo, el nutrirnos, ¿no? De esas diferencias a través de una lengua que a la vez es común. Entonces, eso, más el programa que tenemos, las actividades, los talleres para niños. Vamos a tener una tómbola, que se nos ha olvidado mencionarlo, Fátima, pero creo que también es muy importante si me permitís un segundo, os lo enseño. Vamos a tener una colección que sorteamos de los viajes de Lolota, que es una niña que viaja por el mundo con su familia. Es una colección de 17 tomos Wow. y bueno, pues esto va a ser una de los regalos que os podréis llevar en esta tómbola, esta colección completa. Y si me dais un segundo, saco ahora mismo la joya de la corona. Enseña lo otro, por favor. Qué Mientras, maravilla. mientras va a buscar la Feria de la Corona, ya que decía Soraya de los talleres, una pequeña apreciación práctica. Las entradas de las que hablábamos son las entradas generales para acceder al aula y a las actividades de adultos, tanto las del Kleine Bune como esa conferencia de Dolores Payás, pero luego los talleres infantiles que se celebran el sábado en el Kulturpunkt, que son unos talleres para muy poquitos niños, que además están incluidos los materiales y las monitoras van a estar muy concentradas en ellos y en ellas. Eso se cobra aparte de la entrada general. Son Perfecto. unos talleres para distintas edades y venga, venga, saca esas joyas. Ahora Bueno, Rebeca García dobles tambores. es una de las monitoras que va a estar impartiendo dos de estos cursos. Uno es Lecturines, los guardianes de los lápices, para niños de 4 o 6 años, y otro será Libros que florecen, dos manualidades maravillosas. Rebeca tiene un talento bestial y nos ha querido hacer un regalo maravilloso para esta feria que yo creo que me voy a gastar mis ahorros en comprarme boletos a ver si me toca. Y es esta maravilla de notebook, una Wow. miniatura que voy a encender la luz, aunque no se va a ver tan bien como nos gustaría, pero si la giro un poquito veis que ha hecho unos cuadros maravillosos ahí de Cervantes, Rosalía de Castro y El No, qué Quijote. maravilla. Y si giramos hacia acá vamos a encontrar una colección de libros con su escalera, que no la llegáis a ver, un espejo. Es decir, esto es una maravilla para que podamos, o sea, os doy la idea que esto es para insertar en nuestra, Qué en nuestra biblioteca. precioso. Y Es una esa maravilla. maravilla va a ser el otro objeto sagrado que vamos a sortear en esta tómbola en la que tendremos boletos disponibles desde 2 francos. Así que nada, otra buena motivación para los amantes de estas joyas, porque son joyas verdaderamente todo, cada elemento hecho a mano para vestir nuestras estanterías. Maravilloso. Definitivamente muchas razones para visitar esta feria. Entonces, no sé si quieran agregar algo más antes de terminar. Pues sobre todo animarles, ¿no, Fátima? A que Llevarles a que vengan, a que hablen otras personas de la feria. Va a venir gente en plan grupo de amigos, Ujú. excursión de sábado. Además, como una vez que vengan a la feria y pasen por nuestro puesto y les acreditemos con su pulsera, van a poder entrar y salir libremente de los espacios de la feria. Se pueden ir un ratito al mediodía a comer fuera, luego volver. O sea, se puede echar el día allí perfectamente con un grupo de amigos, con la familia. Y nada, animarles a venir. Qué Y a los que maravilla. no puedan venir, si me permites, Liz, y dadme un segundo que me salgo del plano.
Animarles a apoyar la feria adquiriendo una de nuestras bolsas. Ay, ok. Estas bolsas se pueden comprar también a través de la página web. Si no puedes venir, una de las maneras de garantizar que esta feria puede repetirse, económicamente hablando, es apoyarnos comprando una de estas bolsas. Es algodón reciclado, son 8 francos, 11 si te la enviamos a casa por correos y se podrán adquirir tanto el día de la feria allí in situ como online. Es decir, que si no podéis Y venir es importante porque exactamente. es la primera edición, entonces va a ser una bolsa histórica. Exactamente, esto va a ser como nuestro póster, ¿eh? Que lo tiene ahí Fátima. Esto va a ser un objeto de deseo de coleccionistas, esperemos. Espero que Seguro sí. que sí. Por último, un libro para leer, un libro ya que estamos en el mes de los libros y que tanta gente quiere como retomar ese hábito que empieza también con los propósitos del nuevo año, pero en este mes del libro, ¿qué libro ustedes recomendarían ahorita mismo? Wow. Fátima, a ti primero. Vale, quedaría muy feo si recomiendo el tuyo, Soraya. No, hombre, no. Quedaría Bueno, feo si recomiendo yo el mío. pues Que lo Soraya tenéis tiene dos novelas está aquí. feministas muy diferentes entre sí. La primera es Las semillas del silencio, que es una historia basada una historia real, basada en gente sin historia. Carmen, ¿cómo me has pillado con la pregunta sin preparar? No lo tengo aquí, pero Soraya lógicamente lo tiene. Es un libro muy emocionante que tiene también mucho que ver con o sea, es una historia netamente que transcurre en España con los niños abandonados en la inclusa por distintas casuísticas y está centrado en la historia de esas niñas, que está inspirada en la bisabuela de Soraya, pero que es un libro que también puede resonar muchísimo entre las lectoras y los lectores suizos porque puede recordar muchísimo a la historia de los Verding-Kinder aquí en Suiza, ¿no? Esos niños que trabajaban en las granjas porque muchos incluseros, niños incluseros e incluseras también los mandaban a pueblos y aldeas a trabajar en el campo en condiciones muchas veces muy, muy deplorables. Y luego el segundo libro que ha escrito, su nueva novela, Demasiado ayer, que lleva nada, 5 meses en el mercado. Es una historia muy diferente, una historia que bascula entre España y México, que además hace un recorrido discúlpame si no lo calculo bien, unos 70, 80 años, Sí, 70. 80 años. A través de la figura del protagonista, pero un montón de personajes secundarios que van entrando con diferentes historias y bueno, que te hace plantearte muchísimas matices sobre el bien y el mal, ¿no? Que ninguna persona es en esencia buena o mala porque sí, sino por las circunstancias que la determinan y que la confirman y que la conforman como persona. Entonces, son dos libros son dos lecturas que yo recomiendo, son dos lecturas muy diferentes, muy bien escritas, con mucha. A mí me sorprende muchísimo la primera novela porque dices, ¿cómo va a ser la primera novela? Nos ha engañado, tiene varias en el cajón, pero sí, sí. Bueno, pues en mi caso, si me permites, Liz, yo voy a recomendarte 2 libros de 2 autoras que van a estar firmando en la feria y Ujú. que son maravillosos. Y voy a cogerlos porque estoy al lado de mí, estoy al lado de mi estantería. Entonces, el primero de ellos es Mónica Subietas y lo tengo en alemán y en español porque Mónica, perdonad, así, Mónica fue de estas autoras que vio su obra primeramente traducida antes que ser publicada en su idioma original. Es un libro, es una novela de suspense que imbrinca el mundo del arte con la huida de los judíos hacia Suiza y como muchos de esos suizos se jugaron la piel, ¿no? Para dar acogida a estas personas que solo intentaban escapar de la barbarie. Recomendadísimo, Ujú. fantásticamente escrito. Y hablando de Mónicas, por supuesto tengo que recomendar a Mónica Rojas, mexicana. Este libro es una delicia, Ah, realismo mágico al estilo García Márquez. Wow. Realmente es una historia de mujeres, 3 generaciones de mujeres atravesadas pues por diferentes casuísticas, por un mismo dolor ujú. vivido de diferentes perspectivas. Es un paseo por México, por sus olores, por su historia.
Es una delicia, de verdad, leer este libro es fantástico. Así que Mónica también va a estar firmando estos ejemplares, ambas van a estar en la mesa de escritores, así que creo que es una oportunidad fantástica para que descubramos esos escritores y escritoras de proximidad que también merecen la pena y muchísimo ser leídos, ¿no? Pues muchas gracias, tremendas recomendaciones, tomamos nota y les agradezco mucho por este espacio. Vamos a estar muy pendientes también de la feria. Sin duda va a ser un éxito, así será. Ha tenido mucha resonancia entre la comunidad hispanohablante y qué bueno seguir contando con esos espacios. Ojalá podamos aquí volver a hablar de la segunda edición y de muchas más. Muchísimas gracias, Liz. Ojalá que sí. Muchísimas gracias, Liz. Entonces, a ustedes, gracias por acompañarnos. No se lo pierdan, Feria del Libro en Español.